Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El Cuerpo Policial de Aruba tuvo recientemente una serie de charlas en varios colegios de Aruba para informar a los jóvenes sobre el comportamiento adecuado en estas fechas de carnaval y también sobre la seguridad que se debe tener en cuenta para evitar accidentes y alguna eventualidad que pueda aguar la fiesta del carnaval. El Departamento de Comunicación, Información y Prevención del Cuerpo Policial de Aruba tuvo recientemente una visita a EPB Hato y EPB San Nicolás, donde tuvieron encuentros con los alumnos y tuvieron la oportunidad de hacerles una presentación sobre la seguridad y el comportamiento que estos jóvenes deben tener durante la temporada de carnaval. En esta presentación, John Larmoy, quien trabaja en este departamento del Cuerpo Policial, captó la atención de los alumnos con su presentación y allí tuvo también un intercambio de ideas con los jóvenes sobre diferentes tópicos relacionados con este tema. La meta principal de estas presentaciones en los colegios es concientizar a los jóvenes sobre el comportamiento que estos deben tener en esta temporada de carnaval. Esto encierra principalmente cómo debe ser un comportamiento aceptable y cuáles son las consecuencias de un mal comportamiento. En esta charla, el señor Larmoni subrayó que un tip puede ser las personas que lleven sus bebidas en botellas de plástico y no de vidrio, ya que esto puede ocasionar algún peligro. En la presentación, los miembros del cuerpo policial quedaron satisfechos con la recepción de los jóvenes que estuvieron pendientes de toda la presentación. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y dos jóvenes del Ecuador que viven con esta enfermedad y que tienen el mismo diagnóstico médico decidieron casarse en esta fecha. Veamos este informe especial. Eliana y Salvador son dos guerreros que luchan contra el cáncer y este martes acudieron al registro civil de la capital para contraer matrimonio. Allí los esperaban amigos y familiares, entre ellos la madre de la novia, quien fue la encargada de confeccionar el vestido. Estoy también nerviosa porque es una hija más que se me casa y lo que espero es que sean felices a pesar de la dificultad de ellos. Esta historia de amor nace coincidencialmente hace un año durante el desfile Bionic Fashion Day, organizado por la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, en el que desfilaron guerreros de varios países, entre ellos Salvador, quien es de Venezuela. Él cuenta que tuvo que dejar en su país sus estudios y a su familia para estar junto a ella. No, la enfermedad no es impedimento, ni la prótesis, ni nada de eso es impedimento, porque uno los límites se los pone a uno mismo, pero si uno mismo tenemos capaz de seguir adelante, sé que vamos a lograr llegar hasta donde queramos. Los declaro casados en nombre de la República del Ecuador. La boda se realizó en presencia del director del Registro Civil y también de Gustavo Dávila, quien dirige la Fundación Jóvenes contra el Cáncer y quien fue el encargado de casar a los novios. Dávila expresó su sentir al ver el sueño de estos guerreros cumplido. Porque lograr unir dos países, dos corazones, con dos diagnósticos, con dos amputaciones, realmente es maravilloso. O sea, para mí es como dos hijos que llegan al matrimonio después de tanta lucha. Es una bendición. Aunque la familia del novio no pudo estar presente, siguió la boda paso a paso a través de videoconferencia. Así pudo presenciar cómo estos jóvenes sellaron su amor y se prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad, ya que los dos tienen osteosarcoma y ambos afrontaron una amputación de su pierna. El hecho de haber tenido cáncer, creo que tratamos de vivir el día de vivirlo pronto, porque no sabemos lo que pasará mañana, pero queremos estar juntos hoy. Eso es lo que nos importa ahora. De esta manera, al conmemorarse el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, esta pareja demuestra que la enfermedad no tiene límites y que no hay barreras para cumplir los sueños. Este domingo fue celebrado el cumpleaños número 104 de un hombre que reside en un pueblo nuevo de República Dominicana, ocasión que ha generado gran entusiasmo entre sus casi 150 descendientes. Janovi Delgado nos tiene los detalles. Con gran emoción y rodeado de sus familiares, Jesús María Céspedes, oriundo de Sosúa, Puerto Plata, festejó la llegada de un año más de vida. Bien, con mi familia, con la gracia de Dios. Nos amamos, nuestro padre son un ejemplo para nosotros.
El agricultor recuerda con alegría las décimas que componía para enamorar a su esposa Isabel Lugo, quien murió en el 2010 a sus 97 años, madre de sus 13 hijos y única esposa que tuvo con la que vivió 80 años de matrimonio. Adiós, rosa nacida en abril. Si tuviera mi pena, te condoliera de mí. No mucho tenía el privilegio de tener a su bisabuelo con 104 años de edad. Un regocijo que Dios nos lo haya permitido por tantos años. Este hombre, simpatizante del equipo del Licey, manifestó que no hay nada más que lo llene de satisfacción que contar con la familia que tiene. Yo quedé conforme con lo que me hicieron y me cantaron y me tienen como un niño. Es más que una bendición. Y nada, nos llevamos muy bien. ¿Verdad, papá? Al hombre de 104 años, conocido como Mercado, le sobreviven 10 hijos, 43 nietos, 79 bisnietos y 11 tataranietos. Con fe y entusiasmo, los familiares del señor Céspedes confían que el próximo año, como de costumbre, estarán celebrando un aniversario más de vida. Anovi Delgado, Noticias, SIN. Aruba fue escenario de presentación durante el fin de semana, durante el Super Bowl. En Estados Unidos, el nombre de nuestra isla quedó en lo alto con una gran promoción en este evento organizado por la oficina de ATA, haciendo una presentación de las bebidas locales de Aruba. De igual forma, se hizo un set en forma de bar donde famosas celebridades y gente del común saborearon estas bebidas exóticas que son propias de Aruba. Aruba recibió una promoción sin igual este fin de semana durante el gran evento del Super Bowl, donde famosos visitaron un set donde fue transformado en bar, donde el nombre de Aruba quedó en lo alto, demostrando no solo nuestra cultura, sino también tragos exóticos propios de Aruba, que fueron preparados por los asistentes. Tuvimos, conjuntamente con DirecTV, fuimos patrocinadores del Gift Lounge, donde invitamos a diferentes celebridades y media para venir a visitar. Y lo convertimos en un beach bar, donde pudieron venir, y junto con el mixologist, que fue AJ Trump, un muchacho de Aruba. Los invitados que pasaron por el bar Aruba fueron celebridades que vivieron un momento como si estuvieran en nuestra isla. Una iniciativa de la Oficina de Turismo que seguramente recibió las miradas de todo el público asistente al gran juego del Super Bowl. Vimos a Peter Facinelli, quien es un movie star para la película Twilight Saga, Serena Williams, que es rankeado como uno de los mejores jugadores de tenis del mundo. Tuvimos Mike Golden, que es el celebridad de ESPN 2. Así que fue una variación de celebridades, no solamente artistas, pero gente de deporte, jugadores de fútbol americano. Así que fue una combinación muy bonita y expresaron que ahora tienen más ganas de visitar la isla. When do we go? Can we go now? Drink up. Ustedes saben cómo es el entrenamiento para que los perros que trabajan con el cuerpo policial puedan ser adiestrados para encontrar materiales sospechosos o encontrar drogas. Aquí tienen la respuesta. Estos frascos contienen esencias aromáticas, pero no se trata de un perfume cualquiera. Su olor sirve para el adiestramiento canino. Aromas de drogas. Tenemos hechos lo que son 3 segmentos. Tenemos el segmento de narcóticos, donde se está considerando marihuana, cocaína, drogas sintéticas, que ahí también hay un grupo de drogas, porque es cristal, LSD y metanfetaminas. Y tenemos lo que es la heroína. Aromas de explosivos. En la gama de explosivos tenemos lo que es RDX, TNT y PTN, que es Pentril. Y aromas de búsqueda y rescate. Tenemos cadáveres, que es cadáver fresco, esto es con menos de 48 horas de muerto. Tenemos cadáver putrefacto, que ese sí ya es después de 72 horas. Tenemos persona tensa y tenemos lo que es cadáver ahogado. Las notas aromáticas son obtenidas en el laboratorio a través de catas olfativas. La mayoría son compuestos químicos con los que nosotros tratamos de asimilar las moléculas aromáticas presentes en una sustancia real, y nosotros lo que hacemos es imitarlas con otros productos químicos que no sean ni explosivos, obviamente, y tampoco tengan características de droga,
alcaloides o psicotrópicos. Estas esencias logran que los perros puedan ser entrenados en detección. Él no se da cuenta que va a empezar a trabajar en detección de cualquier sustancia, pero nosotros lo evocamos a ese trabajo mediante el juego. Jugamos con él, le aventamos la pelota, que nos cobre la pelota y de ahí introducimos el aroma para que vaya haciendo una asociación de aromas. En alrededor de 4 meses, el canino logrará localizar el objetivo para el que fue adiestrado. Anteriormente, eran drogados y valiéndose de su farmacodependencia, buscaban la droga a la que eran adictos. Drogaban al perro para que ellos, en su desesperación por retener el narcótico, fueran a buscarlo desesperadamente, pero esto traía como consecuencia mucha inestabilidad emocional, mucha agresión y efectos desastrosos. Es un producto desarrollado por mexicanos y es el primero en su tipo a nivel mundial que no necesita refrigeración. Es un producto biodegradable, es un producto amigable con el ambiente. Tenemos actualmente las autorizaciones de COFEPRIS, de Semarnat y de Zagarpa, que son las 3 saludes, animal, humana y ambiental. No requiere la refrigeración. Además, siguen trabajando para obtener aromas nuevos. Ahorita tenemos en desarrollo lo que es el aroma a euros, a dólares. Para el área médica tenemos el aroma a glucosa y el aroma a melanoma para detectar cáncer. Estos agentes de mucho olfato demuestran, una vez más, que el instinto puede ser un gran aliado en el avance de la tecnología. En un ambiente completo, lleno de carnaval, color, música, confetis, globos y sobre todo mucho brillo, Aruba conoció a su reina infantil de carnaval. En esta oportunidad, en su edición número 39, la pequeña es Chiqui, quien estaba representando al distrito de Oranjestad. Seguramente tanto ella como sus familiares y todos los presentes vivieron un momento mágico que quedará en la memoria de muchos. Anoche junta cambia de luz azul brillante, de Lucy un regalo de carnaval diamante. Recientemente se llevó a cabo en el Aruba Entertainment Center el certamen para definir quién sería la reina infantil para el próximo Carnaval 60. En un ambiente lleno de colorido y mucha magia, la pequeña Shekaili Ascensión, conocida como Chiqui, se llevó el máximo galardón que la coronó como reina infantil del carnaval en su 39ª edición. Ella con su dulzura impactó a los jueces, quienes decidieron frente a un total de 10 hermosas princesas infantiles que con sus dotes artísticos y magia que caracteriza a estas menores, demostraron de que tienen un futuro prometedor. Entre bailes, coreografías, cánticos, luces y mucho brillo, tanto Chiqui como todas las pequeñas deleitaron a todos los presentes que vivieron una mágica velada. Este reinado infantil hace parte de la tradición de Aruba que por estas épocas da muestra de lo mejor de sí, acercándonos al carnaval número 60. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.